Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡Karina Dalmás! Sí, señor. Ahora sí, bienvenida oficial, Karina. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo Buenas estás, tardes. Karina? Muy bien, ¿Todo muy bien? contenta. ¿Cómo te lleva eso en Canal 4, en Monte Carlo Televisión? Monte Carlo Monte Televisión. Carlo, Telenoche. Exactamente, Telenoche. Muy bien, ¿Bien? muy bien. ¿Cuánto hace un año ya que estás? Ya más, 1 año y medio pasamos, sí. ¿Ya más un año y medio? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, voló. La verdad que sí. Impresionante. Y como yo quería saber, porque todos sabemos, básicamente, que vos estuviste como 14 años fuera del país trabajando en la CNN. Pero, ¿qué hiciste antes de irte a la CNN acá? Bueno, antes de irme a la CNN acá trabajé, mis comienzos fueron en el rato de Charoná. No me digas, ¿con Carballo? Hice una pausa, ¿no? En vez de tirarte todo el currículum. Pausa ahí. ¿Con Carballo en Canal 5? Con Carballo, exactamente. ¿En Canal 5? Sí, en Canal 5. Así que bueno, ¿Y qué hacías ahí? los que ¿Cómo son me de mi sorprendiste? generación se acordarán que sí, bueno, exactamente estaba en el Canal 5. Y nada, estaba como que de las secretarias, digamos, de Una chinchín, pero Una chinchín de Carballo. De Carballo, excelente. Pero de Carballo, Excelente. exacto. Y bueno, nada, después fue cuando el Carballo se va y en cuestión de 3 días y medio pasamos de ser que no decíamos ni 2 palabras a casi presentar el programa. Opa. Y era en la época que el Canal 5 había recibido un montón de equipamiento, no había 5 cámaras y era 3 horas en vivo el programa. Y se va Así Carballo que fue y- una escuela linda. ¿Y quedaste tú? No, vos? quedó el personaje que lo hacía Torómbulo. Torómbulo, me acuerdo. No me acuerdo. Sí, señor. Pelado como Torómbulo, podía ser tranquilamente. Sí, no sabía. Era como un cacho, digamos, ¿no? Sí, era un personaje infantil Después, muy lindo, nunca muy más lo vi. querible. No. Y él hacía también carnaval, lógicamente, Claro, como Torómbulo. todos ellos, sí. Qué grande. Y bueno, pero la cuestión es que necesitaba más, nada, tuvimos un poquito más de participación en el rato de Charona. Pero fue muy lindo, muy linda experiencia. Después también, eso yo era muy chica. Tenía, no sé, 15 años creo. Ah, 15. Sí, 15, 16 años. Y nada, después con el modelaje hice varias cosas. Cuando estudié comunicación empecé a hacer distintas cosas. Y bueno, cuando empezó el cable en Uruguay, de hecho hice Montecable. Pa. Un programa de Todo moda. tiene que ver con todo ahí, está Sí, todo sí, conectado. viste, todo. Y sí, que Carballo está en el 4 también, viste, todo tiene que ver con todo. todo llega. Ah. Y después hice noticieros en la ciudad de la costa y bueno, de ahí ya me fui para Estados Unidos. ¿Cómo surge la posibilidad de irte a Estados Unidos? Me fui por un proyecto personal, en realidad no iba pensando en trabajar allá y bueno, una cosa llevó a la otra, surgió por unos conocidos un casting para Telemundo, que es una de las cadenas que están latinas, que están en todo Estados Unidos y bueno, ahí empecé con una producción independiente para ellos y después una cosa llevó a la otra y pasé también por Univisión, que es la cadena más importante de habla hispana, de aire, ¿no? Que no son de cable. Y también estuve con Azteca América cuando la cadena mexicana se instaló en Estados Unidos, así que varias experiencias de periodismo de investigación, de noticiero, programas de la mañana, así que la verdad que fue una experiencia muy linda. Ese de Telemundo, estaba Julio Ríos en esa época, ¿no? Julio Ríos está en Miami. Ahí Yo va, estuve está en siempre Miami. en Los Ángeles. Si Siempre no me en Los equivoco, Ángeles. Julio Ríos estuvo en Miami. Sí, porque contan una anécdota siempre en Miami, pero Está. sí, él es de Miami. Yo sí. viví siempre en Los Ángeles. Ajá. Y bueno, estaba para los canales locales de Los Ángeles y para las cadenas, pero desde Los Sí, Ángeles. además Los Ángeles a Miami no es como acá Atlántida, Rocha, es un poquito más. Claro, distancia, un poco más- no es que nos No se cruzábamos. cruzaban. Claro, no es que nos cruzábamos en la pizzería pidiendo fainá. Exacto. No, como que no se Qué lindo. daba. Ahí va, Ni en el eso. supermercado comprar la yerba, no. Como Esa que no. diferencia son abismales, ¿no? O sea, ¿En quiero qué decir, sentido? Uruguay, que te cruzamos con Canira del Mas acá en la vuelta, y que tenés un Julio Río que está prácticamente como si fuese acá en Colombia, más o menos. O sea, esas cosas, esas diferencias en distancia en todo. Como acá nos quejamos de, Richard, en 15 minutos estoy en el centro, no sé. Sí. Y allá tenés que tomarte Sí, un o avión. que pones media hora del cerro Exactamente, claro. a Montevideo. Y allá capaz que tenés que tomarte un avión, Es otra
otro mundo, ¿no? Sí, sí, para mí, por ejemplo, ahora que yo estoy a 45, 50 minutos del canal, todo el mundo, ¡ah! Pero vas a hacer todos los días 45 minutos. Ella decía, yo hacía 55 a la ida y si me tocaba, no, al revés, 55 a la vuelta y si me tocaba tráfico a la ida era 1 hora y 20. Entonces, como cerca también. Claro, sí. Impresionante, ¿eh? Y o sea, podías elegir estar más cerca, lo que pasa que claro, mi opción era estar cerca del mar. ¿Y te fuiste sola? ¿Te fuiste sola o te fuiste con alguna amiga? No, amiga, fui en ese familiar? momento con mi pareja del momento. Ah, perfecto. ¿Y cómo fue incorporarte a ese mundo de la CNN? Bueno, la CNN fue después de yo haber estado allá casi 9 años. Se dio porque justamente estuvo muy casual, todo mi currículum en realidad era muy casual. Yo trabajé, le hacía unas corresponsalías a Mega Televisión, que es un canal de aire chiquitito de Miami, pero que necesitaban cosas desde Los Ángeles para crecer. Mega se transforma en cadena, sale en todo el país de Estados Unidos. Y luego se da, yo ahí seguía trabajando, le hacía, era como una cuestión extra, yo trabajaba en Telemundo. Se da que CNN hace todo un cambio total, en vez de ser la rueda de noticias, de que ser 24 horas noticias, ellos pasan a un cambio de programación, que lo ves hoy en día, no son todos noticieros, ves programas más de entrevistas, más magazines, revistas, por supuesto, con el estilo de CNN. También. Exacto, documentales, hay de análisis y de polémica política, son programas que no existían. Cambia la grilla, cambia la directiva, y la directiva tenía que ver con Mega. Igual, te digo, fue una coincidencia total, porque yo no sabía que estaba ese cambio de directiva. Yo voy a una feria de trabajo y capacitación y estaba el stand de CNN diciendo, estamos contratando. Ok. Claro. Yo estaba, me presenté y bueno, las reclutas ese día me citaron después, 3 días después, que era muy gracioso porque yo estaba, la convención era en Colorado y yo tenía pasaje y yo no me iba a quedar toda la semana en la convención porque bueno, no podía por cuestiones de trabajo. Y el día que yo tenía pasaje de vuelta, la recluta de CNN me dice, ¿te podemos entrevistar mañana? Y yo tenía que volver a trabajar en Los Ángeles. ¿Sí? Nada, les dije, bueno, puede ser hoy y nada, divinas. Y bueno, ahí empezó un proceso muy largo. ¿De cuánto tiempo? Fue casi 9 meses y medio. ¡Oh, la pelota! Sí. ¿Y sabían de Uruguay? Cuando dijeron Uruguay o algo, ¿sabían de Uruguay o no? La existencia, porque muchos dicen que Estados Unidos... Ay, no, sí, claro. Uruguay, no. Bueno, primero en CNN, Uruguay es importante. Sí, porque es el creador, ¿no? Claro. Es uruguayo. ¿Perdón? Creo que el creador... No, Jorge Gestoso es uruguayo. El primer presentador. ¿Fue el primer presentador? Sí. Jorge uruguayo. Gestoso. Sí, Jorge Gestoso. Que algo Gestoso. las genes... Sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el CNN en Latinoamérica es muy importante. Pero a nivel de calle, claro, me preguntabas vos, sí. En Los Ángeles sí... primero, a nivel de los latinoamericanos, pues Los Ángeles es muy grande, ¿no? Hay gente de todas partes del mundo viviendo en Los Ángeles. A nivel de los latinoamericanos, sí, Uruguay es bastante conocido. Después la mayoría de los latinos en Los Ángeles son mexicanos y los mexicanos quieren mucho Uruguay por la literatura nuestra, para ellos ha sido una influencia, la música también. Hay también muchos uruguayos que han ido a vivir a DF, a la capital de México, entonces sí se sabe. Y después los americanos, bueno, nada, por un tema o por otro, antes hablaban mucho de Punta del Este y después, bueno, empezaron a hablar mucho del tema de la marihuana en Uruguay. Claro. Y Mujica. Y Suárez. Claro, es otro tipo de cosas, exacto. Claro. Porque me pasó de una vez cruzarme fuera del país con Estados Unidos y decirle, me preguntan, ¿de dónde sos? Uruguay. Y no ¿qué es eso? Bueno, a mí una vuelta, los regalos de Navidad, pasaron por Paraguay primero. Y decía Uruguay. Pero en Los Ángeles sí se conoce Uruguay. Me acuerdo de una vez, me confundieron Hawái, uno Estados Unidos, imagínate. Con Uruguay, impresentable. Ya está. Ahí le dije, no existimos. No existimos, claro. Pero acá me dice tranquila que nada. Bueno, podía ser tu look. Puede ser tu look. Sí, lo que pasa es que esa cara no se reconoce. Esa carita, mamita. No, te quería preguntar, ¿cómo fue, sabe? ¿Tuviste que aprender neutro? En realidad, sí y no. Para cuando estuve en una de las cadenas
que el público mayoritario era mexicano. Nunca me lo pidieron, pero se fue dando como que natural, digamos. Después, cuando yo estuve en programas más importantes, me di cuenta que era importante justamente, ¿vale? La redundancia. No, por una cuestión de empatía, de usar términos. Es como la identidad de la claro. CNN, ¿no? Bueno, en realidad, o sea, para CNN no me pidieron para nada. El neutro en CNN no existe, al contrario. Ellos quieren que el colombiano suene colombiano, que el uruguayo suene uruguayo, porque, bueno, justamente en CNN se ven 27 países y la idea es que la gente de los 27 países... el uruguayo se identifica con Canidad más porque es uruguayo y tener como, ¿no? Tener ese... Digo, el colombiano con el, ¿no? De tener su no, claro, es un poco la idea. No sé si pasó eso, pero bueno. yo estuve 5 años en CNN, en español, casi 6. Antes me pasó cuando estaba en Univision, una cadena que mayoritariamente el público, aparte de Los Ángeles, es el mercado número 1 latino en Estados Unidos, es donde más latinos hay, y son mexicanos en su mayoría. Entonces, bueno, pasar de términos. Por supuesto, mantuve a rajatabla y peleaba en las redacciones cuando por ahí me decían, hay paro de camiones, y no son camiones de carga. Es el autobús, el ómnibus. Claro. Entonces ahí sí la peleaba. Ahí sí la peleaba, decía, no puedo decir. Y le decía, no, y bueno, hasta que coincidíamos en vez de decir ómnibus, bueno, le vamos a decir autobús. Ok, pero no son camiones, por favor. Ahí va. Entonces, pero sí, hay cosas que se dieron naturalmente porque es como todo. Si en vez de autobuses decíamos guagua, tampoco estábamos bien. Claro, exacto. Y allá te encontraste con Gabriela Lopetegui, ¿no? Sí, qué buena información, sí, Gabriela, bueno, Gabriela es la top en locución. Gabriela Lopetegui la conocés. Perdón, ayer me la encontré en el paseo de celebridades, que siempre cuento, pues llevo caminando siempre y me encuentro con celebridades. Muy bien. Yo me las comento, a Vichy le gusta mucho eso. Me olvidé de contar ayer que me encontré con Lopetegui. La vi. A ver, para que no me la conozco. ¿Cuál es la calle de las estrellas? La calle de las estrellas es cuando él viene caminando por Boulevard. Yo voy caminando por Boulevard, como es Uruguay esto, cuidado con celebridades, ¿entendés? Entonces siempre le cuento, sí, hoy me encontré con fulano, y ayer lo peté y me olvidé de comentarte. Impresionante, estaba ahí esperándolo. Sí. Ahí va, sí. Gabriela, bueno, contemos para quien no saben, es quien fue, obviamente, de Horacio y Gabriela, de nuestra generación, por supuesto. De Horacio y Gabriela. Exacto, nosotros sabemos, ahí ya sabemos perfectamente quién es, pero en Los Ángeles en realidad ella era la número 1 en locución en español, las voces, pero no, sí, totalmente. Hacía doblaje de películas. ¿Sí? Claro, ella era la voz de muchísimas actrices, la voz en español de muchísimas actrices, y los comerciales de lo que se te ocurra estaba Gabriela. Lo que pasa es que Gabriela también es muy dúctil y cambiaba justamente. Y no te dabas cuenta que por ahí te hacía del suavizante marca X, del jabón marca Z, pero era Gabriela también. Claro. Qué impresionante. Bueno, Rubino que está después de nosotros, ¿no? Que le contamos. Horacio Rubino viene después. Mira tú. Viene después de nosotros. Está todo tiene que ver con ahí va, pero fue tu amiga y te ayudó en muchas cosas. Bueno, Gabriela me ayudó con el neutro en un momento que lo quise hacer, sí me ayudó con el neutro. Y bueno, y después como ser humano me ayudó muchísimas cosas realmente. Bien. Porque supo estar en momentos difíciles. Ser inmigrante no es fácil. Y supo estar en momentos difíciles ella, y la verdad que es como muy, muy, muy lindo que las dos estemos ahora en Uruguay acá. ¿Y sufriste entonces? O sea, ¿pasaste un momento que estuvo complicado allá? Y siempre se sufre. O sea, hay muchos estudios, por más que te vayas y estés experimentando cosas hermosas y creciendo profesionalmente y demás, para mí los cariños, la familia es muy importante. Y después, aparte, hay cosas como, yo qué sé, muy, muy, muy básicas, ¿no? La comida diaria, las costumbres nuestras, y yo qué sé, yo te puedo decir como algo muy gracioso. Una vuelta empecé a sentir ruido en la calle distinto y olor a tierra mojada, y yo me empecé a emocionar, y que era claro, en California casi nunca llueve. Y se dio que una de las secas más importantes los primeros 2 años que yo estuve allá. Qué increíble. No, lo que para nosotros yo me quedé con claro, entonces ahí tenés la magnitud de cómo te puede cambiar el día a día, ¿no?
Ni que hablar de no tener el mate o Las de tortas tener que fritas. manejar 1 hora y media para ir a buscar 1 kilo de mate. de ¿No yerba. tomabas mate allá? Sí, 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 sí. Ah. Sí, sí, sí. Pero tenés Pero- que no está en el supermercado. Habitual. Ahora tenés los sobrecitos de té de yerba mate, sí hay en el supermercado. Ah, mirá. Pero la yerba mate suelta, tenés que ir a un supermercado latino. Y a la hora de enfrentarte al noticiero así, escritorio, cámara, CNN, primera vez. ¿Te acordás de la primera noticia que viste? No. La primer noticia no me acuerdo. Sé que estuve, uno de los primeros noticieros que hice, no sé si no fue justo el primer noticiero, con la primera semana que presenté en CNN, fue el tema de los ataques con gas en Siria. Ajá. Que no se sabía si era ataque con gas o no y Ahí va. demás. Esa noticia sí me quedó bastante grabado Pero por ese la es- importancia de decir, bueno, estoy comunicando esto Claro. al mundo y estamos diciendo si alguien usó ese Exacto. tipo de armas químicas o no. Y esa primera vez que te enfrentaste a la cámara, escritorio de la CNN, dijiste, ¿tenías terror? ¿Tenías Vos sabés ese- que ese no, chucho porque o tenía no? un equipo de gente muy linda con la que yo ya estaba trabajando hace 2 años. Yo cuando empecé, cuando presenté por primera vez en CNN, yo ya tenía 2 años adentro de la Ah, compañía. bien. Era como de lo diaria mi Ahí va. comunicación con las productoras y con los coordinadores y con el director de cámaras. Claro. O sea, está. Porque aparte allá el director de cámaras te habla mucho. Acá, Sí. ¿Acá no? no, porque acá tenés un asistente en piso, que allá no Ah, ahí existe. va. Allá te hablan todo por el oído. Todo ¿cierto? por el oído, sí. Te matan. Esto es todo robótico y todo Ahí a va. la distancia. Y no, la verdad que yo soy bastante, yo creo que toda mi vida fui así. No me pongo mucho a pensar quién me está escuchando, por cómo le tengo que llegar, no llegar. Yo hago lo mío y bueno, esto es un trabajo en equipo. Cuando llegas a presentar el noticiero, se decidió en equipo con qué empezamos, cómo seguimos, Claro. qué ángulo le damos, qué preguntas vamos a hacer. Pero digo, con respecto a que sea Richard de la CNN, debe ser como para el periodista, hablando a la distancia, ¿no? Ir como a la NBA de periodismo, ¿no? Porque es Ir a un tocar mundial. La verdad que Claro. sí, la verdad que No, sí, digo- la verdad que sí. Cuando pones un pie dentro de Atlanta, yo siempre trabajé desde Los Ángeles, pero cuando ves la magnitud de la operativa de CNN, CNN, bueno, pasa algo en cualquier parte del mundo y están, pasa Sí, algo en falta un micrófono, Tailandia. 200 de tener 200.000, que no debe decir, no tengo retorno, eso no existe. No falla nada. No pasa. La pasa, ¿no? ¿Eh? Claro, él no falla, Estados Unidos no falla, nada. No, bueno, hay muchas cosas que fallan en Estados Unidos. Upa, pero upa. bueno. ¿Qué falla en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, en Estados Unidos hay todo. En Estados Unidos también hay crimen, en Estados Unidos también Bueno, hay por tráfico supuesto. de armas, en Estados Unidos hay droga, en Estados Unidos hay la masacre que ocurrió. No. O sea, Qué semanita, ¿no? De sí, noticias. Sí. Cargadita, ¿no? La verdad que sí, internacionalmente sí. Salado. Y bueno, nacionalmente también. Sí, totalmente. Pero más, yo digo que negativas, ¿no? Porque podrían serte las buenas. Pero son como... Sí, cada vez ha son- sido así, ha sido una semana bastante cargada de, bueno, de hecho se hace también como más como le ponemos más análisis a la noticia, a veces se pasa un poco más rápido, pero la verdad que se cargó el martes, ya no parecía martes, parecía ya jueves, Claro. de tanta cosa que había pasado, ¿no? Sí. Además esto es como una velocidad de que pasa lo de Cataluña, al otro día ves a Trump tirando tipo como un cesto, ¿lo se enteró lo de Puerto Rico? Sí. No, yo no podía creer. Sí. Sí. Bueno, Trump, dice ya de paso, ¿qué tenés para decir del gran Donald? Es surrealista, ¿no? Como si le quieres hacer un personaje de una película, no sale tan bien, yo creo, ¿no? Bueno, hay muchos que lo califican de personaje, pero bueno, cumplió, es lo que pasa mucho ha pasado en muchos países. Hizo una campaña independiente dentro mismo del Partido Republicano. En un momento amenazó con él formar un tercer partido, que es una de las cosas que en Estados Unidos la gente habla bastante de la falta de un tercer partido contra los dos tradicionales, el republicano y el demócrata. Dentro del Partido Republicano eso obviamente no le servía, porque puede pasar lo que ha pasado en otros países justamente, que uno de los partidos tradicionales pierde y después pasa a ser tercero siempre. Entonces, esto, bueno, no es un análisis de Karina Dalmas, es el análisis que han hecho muchos analistas políticos. Se queda dentro del Partido Republicano, empieza a escalar, en la interna la termina ganando
Y bueno, su plataforma es: yo soy Donald Trump, no estoy dentro del Partido Republicano, pero yo soy yo y hago y digo lo que pienso y de la manera que pienso y de la manera que soy. Entonces, mucha gente le asombra un montón de cosas de Donald Trump, pero justamente él llegó allí con esa política y bueno, y logró mantener todavía el público, el votante que lo apoyó, lo sigue apoyando y bueno, no es popular en el sentido de todo el total de los estadounidenses hoy en día, pero logró el voto como también es muy polémico el sistema electoral estadounidense. Entonces, claro, es por estado y después dentro de los estados por colegio electoral. Entonces podés ganar la mayoría en cuanto a cantidad de votos, pero si ganaste los colegios electorales, ganaste el estado, y si ganaste el estado que tiene más colegios electorales, ganaste el país. Claro. Es complicado de explicar también. Claro, es distinto, ¿no? Es todo es muy diferente. Si es bueno o malo, bueno, no allá es cada país claro. decidirá, ¿no? Además, un tipo que como que parece que quieren que lo odien también, ¿no? Porque se pone en contra a toda la NBA ahora, la NFL, es como que, ¿con qué no quiera pelearse? Porque además es peor. Pero es él así, ya está, es así, ya está. No, y además con quién se metió ahora, ¿no? Señor hombre cohete, como le dice el Kim Jong-un. Sí. ¿Quién está más loco, Pavo? ¿Kim Jong-un o...? Bueno, vos sabés que sería muy interesante a quién conseguimos para que le haga la perilla psicológica a ambos, ¿no? También. Eso sería muy interesante Gran conseguir. Esa sería la verdad. Está como para reventar todo. Te quería hacer una pregunta. Vos trabajaste haciendo informes antes de presentarte a presentar la noticia. ¿Cuál fue el informe que te chocó más o una noticia que dijiste, porque acá hay noticias bravas, pero creo que a nivel de la CNN de Estados Unidos son, no sé si peores, pero que capaz que son más sorprendentes? ¿Qué fue eso que dijiste, esto me chocó decirlo, me mató decirlo, contárselo al mundo? Bueno, el tema de las masacres, por ejemplo, que me tocó cubrir 3 de ellas. Una de las cosas fue darme cuenta que fuimos, por ejemplo, al estado de Washington, y cuando decís, bueno, la comunidad está una vez más analizando la libertad del porte de armas y del derecho constitucional, y darme cuenta que me decían, no, señorita, acá sí, nos acaban de matar a 14 de nuestros niños, pero no me toque las armas. Entonces, a veces ahí también como periodista darte cuenta que no caer en muletillas, ¿no? En cosas trilladas que, claro. O sea, de ir y, bueno, si estoy reportando lo que está pasando y lo que piensa la gente y demás, o sea, justamente ser veraz y objetivo y no poner lo que a uno le puede parecer, ¿no? En ese caso, a mí en realidad lo que me tocó muchísimo y me dolía, y la verdad me dejaba triste, eran las historias humanas de inmigrantes. A eso iba. Porque de a veces hablar te la piel cuando hablas de eso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque bueno, hablar de... recuerdo muchísimo un caso que era de una señora que, bueno, en realidad varios, pero uno que ejemplifica muchísimo lo que pasa en ellas. Ella venía de Centroamérica, Honduras, pasó por 5 traficantes humanos. Primero subió a un barco, obviamente toda la parte era todo ilegal, ¿no? Uh-huh. Subió a un barco, en el barco agarró varicela, después estuvo caminando, estuvo metida en camiones de carga, la violaron, perdió la cuenta, la cantidad de veces que la violaron, dejaba atrás 3 hijos, y esa mujer, cuando yo hablé con ella, bueno, obviamente se le caían las lágrimas mientras me hacía el relato. Yo no le había preguntado por eso, porque ella ya llevaba 6 años en Estados Unidos. Cuando yo hablé con ella, empecé a entrevistar por un tema de salud que no tenía nada que ver, y ella me empieza a contar, y ahí, la verdad, primero, la confianza, que me había dicho que no lo había contado a nadie, no se lo había contado a su pareja al momento tampoco, y saber que dejaba a los hijos atrás porque la violencia en su país y la situación de carencia que vivían
me partió el corazón cuando ella me dijo, y le digo, bueno, ¿cómo mirás para atrás? Porque no le pregunté, ¿te arrepentís? No puede ser una madre que todavía estaba ella indocumentada. Y me dice, por mis hijos lo volvería a hacer porque allá no tengo otra manera de que ellos estén yendo a una escuela segura y puedan crecer como yo quiero que ellos crezcan. Y bueno, eso ya te hace que si tú tenés un dolor de cabeza al día siguiente o me agarra tráfico en la 405, no había manera, ¿no? Claro, porque... te pone las cosas muy en perspectiva, claro. Y te pone también en perspectiva lo que es el esfuerzo y que además si pones los números reales de cómo los inmigrantes en Estados Unidos mueven la economía de Estados Unidos y cómo la economía de Estados Unidos los necesita, decís, hay que dejarlos pasar por todo eso para que muevan la economía del país. Claro, increíble. Aparte de siendo ilegal, hasta pagan impuestos, siendo ilegal. Claro, sí, tienen un número de identificación de impuestos y pagan sus impuestos. Y le pagan con esos impuestos la seguridad social, o sea, la jubilación de millones de Estados Unidos, que si no, el sistema podría entrar a la quiebra. Hay análisis económicos muy profundos que dicen que si sacan a todos los inmigrantes, se quiebra el sistema de previsión social. Me parió. Increíble, ¿eh? A Fidel Castro sabe que le está llamando porque están para la isla. Ahí va. Bueno, me puse muy seria. No, pero sí, no, las historias pero de los inmigrantes, las historias de los inmigrantes, por eso cuando yo lloraba por el pasto mojado y porque no llovía, ya no había manera de llorar, ¿no? ¿Te acordás? Está bueno eso, digo. Claro que sí. Me acordás cuando uno estaba, ¿no? Que se calienta por acá, como dice ella, cosas que son... que no vale la pena, digamos. Exacto. Te acordás de esas cosas y bueno. Pero vamos a levantar un poco. Sí. ¿Tú te casaste acá en una playa, puede ser? Bueno, hice una ceremonia acá. Nos casamos en Estados Unidos. Te casaste. Sí. Vamos a ir. ¿Cómo conociste ese amor? Ahí va. Vamos a la raíz del tema. Ahí va. Vamos a la raíz. Bueno, es muy gracioso, porque él trabajaba para CNN Doméstico, pero trabajaba en CNN de Los Ángeles, no es muy grande, pero estábamos en pisos distintos y en horarios distintos. Nos conocíamos, de trabajo nos habíamos cruzado un par de veces, habíamos tenido que trabajar un par de horitas nomás una vez. Pasaron los años, estábamos los dos casados, nos divorciamos los dos. Pasaron los años y me cambiaron mi horario a mí, y yo empecé a ir al lugar que iba yo siempre de yoga, a la playa que yo iba siempre, y resulta que estaba él. Y yo, ¿qué haces tú acá? No, ¿qué haces tú acá? No, acá yo vengo siempre. Esa es la voz. Sí, la claro, a mí que esa... Levantala, mire, sí. Pique se tiraba. ¿Qué haces? ¡Qué casualidad! Ay, estás agitado. ¿Qué pasa? No, pasa que vengo acá. Es el calor, está rojo, no, es el calor nomás. Y después, en realidad, primero fuimos amigos. O sea, la amistad entre el hombre y la mujer no existe, entonces. No, yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Porque te enamoraste de un amigo, entonces. Sí. Bueno, sí, pero bueno. Pero son amigos. Pasa que, también, claro, sí, ahora somos compañeros de vida. Yo a mis amigos no les doy un piquito, pero bueno. Pasa a ser otra cosa. Pero sí, ¿por qué no? Yo creo en la amistad entre hombre y mujer. Y bueno, nada, se dio que justamente teníamos muchos intereses en común. Y los dos, bueno, desde todo, ¿no? La profesión, los gustos personales y nada, el aprendizaje emocional personal de que los dos ya habíamos pasado por momentos difíciles, románticos, y ya sabíamos lo que no queríamos y lo que sí queríamos, y la verdad que muy contentos. Bueno, pero igual todo se dio también muy romántico en un montón de cosas y muy lleno de cosas lindas. ¿Cuánto tiempo fue el periodo antes de casarse, no, digamos? Ay, chuma, yo, ¿no? Mira, yo soy malísima para recordar cosas. Antes de casarnos fue poco, habrá sido... Me mataste. Un año. Un año. Un año. Sí. Mira, hay gente que espera... Sí. Bueno, no teníamos 15. Claro,
Exactamente. Ya había vivido. Tuvimos un periodo muy Claro. divertido que fue de tener 2 apartamentos y gastar un disparate de plata en 2 apartamentos también. Claro. Pero, ¿Cuál era el más lindo de los dos? de los apartamentos, mira, te digo, los 2 estaban muy cerca. El más cómodo, el mío, que tenía dos vestidores para una persona. O sea, que te puedes imaginar dónde terminamos después mudándonos. Claro, me imagino. El más lindo era el de él, la vista. El de él estaba en la playa mismo. El mío estaba a 3 cuadras de la playa. Pero contra los 2 vestidores y el jacuzzi no pudo. Ya está, no se pudo. No pudo. Ahí va. No, por el micrófono. Ay, está perdón. bien. Está bien. Capaz si se escuchaba ahí. Y bueno, pero él trabajaba. ¿Cómo nace venirte para acá después de 14 años de la CNN? Venirte para acá, ¿cómo es? 14 años en N no. No, 14 años fuera del país, Fuera del perdón, me país, confundí sí. yo. Sí. Pero ¿cómo después de 14 años y haber tenido la experiencia que tuviste en la CNN, volver, cómo te llama, se comunica Canal 4 contigo? ¿Cómo es el tema? Sí, se comunican conmigo en un momento primero que como pareja y como familia no teníamos muy claro que nos queríamos venir, y después se vuelve a retomar la conversación en una forma muy casual, y ahí fue muy gracioso porque mi marido estaba, claro, pero ahora sí, como que yo creo que sí. Pará, un Pero él es momento, americano. poner una pausa, exacto. Claro, Pongamos una pausa, porque yo siempre fui la que me quería volver. Claro, porque él se quiere ir, no, claro, no va. claro. Y aparte él sí renunció a 19 años en CNN. Ah, Y con un equipo, bueno, después de 19 años había mucha gente que trabajaba hace 11, 14 años, Bien. que trabajaban todos los días, que es un despegue, ¿no? Es un duelo dejar a veces ese Wow, tipo de muchacho cosas. también, ¿eh? más bien. Sí, pero también estábamos, justamente lo que te decía, así como nos casamos al año de estar, nos vinimos para acá a los 3 años, es también una cuestión de afortunadamente nuestro destino nos hizo que las cosas que nos pasaran, hacer mucha introspección, mucho saber, buscarnos a nosotros mismos. Entonces yo sabía que cuando Anthony, mi marido, me decía, sí, vamos a Uruguay, no lo decía de un impulso ni Estaba ni convencido. nada. Exacto. Y él adora Latinoamérica. De hecho, su plan antes de que nosotros estuviéramos saliendo era en algún momento irse a vivir a Costa Rica. Ujú. Bueno, porque él hace surf, ¿no? Acá Ah. no le pudimos dar la cantidad de olas que hay en Costa Rica, Y bueno, pero bueno, Creo que el viento que hacía ayer te tiraba para la carrasco y salía volando. exacto, Era popi. te ponías una tabla de las de espuma y Ahí va. eras Y Dios. Perdón, creo que Luchi pide cancha. perdón. No, si tu marido conocía Uruguay en algún momento, solo Claro, por foto, no, ya habían venido veníamos, alguna sí, vez. sí, ya habíamos venido más de 5 veces. Es un tema, ¿no? Venirse. Claro, pero como decía también una amiga, ¿no? Tráelo en agosto y hacer un trámite de los que allá se hacen por internet, ¿no? Entonces, pero la hicimos, la prueba. Ya me asocié a César, dijo, y lo llevé a la plaza por Bueno, pero Era muy la tristeza, ¿no? bueno, pero como hablábamos hoy, Dale, ¿no? ligereza. Agarras el auto y en tiempos de un estadounidense estás en Brasil. Y Claro. con las mejores olas. Claro. Es verdad. Es verdad. Y económico. Ahí va. ¿Y él a qué Entonces, se dedica bueno, acá? Él trabaja acá para clientes de allá. Ahí va, perfecto. Así que sí, hace sus cosas de producción acá. Medio freelance. De postproducción. Sí, Mira, ¿no? sí. Espera, y no contó lo que yo le pregunté por el casamiento. El Eso casamiento es. en la playa. Ahí va, eso no. Que Todo- todo venía, estuvo bien para llegar Se ahí. olvidó. Él quería preguntarte eso. Él me A dijo, ver, yo a le ver, fui contame. porque voy a preguntar ¿Qué esto. Contame. playa fue? Porque quiero. ¿Cuál fue? La playa es. Cuando entras a Punta del Este y los ingleses se llama, no, donde está el mirador de las ballenas. Ay, qué mal que estoy hoy. Mi madre Yo me debe no- estar no por soy un mandar un especialista mensaje. de Punta del Este. No, te pensás que soy- No bien entras y cuando tenés la Sí, panorámica creo, esa que ves la punta. ¿Por la Rambla? Por la Rambla, Ah, sí. sí, ubico. Ahí no bien entras Ubico. y a tu derecha está el mirador de las ballenas. Ujú. Bueno, ahí abajo, en el médano Mirá vos. de abajo. Sí, sí, sí. Ah, tremendo lugar aparte. Si ese que sí, tremendo Sí. lugar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se organizó eso? En realidad fue en la mañana casamiento, en la tarde cumpleaños de mi nene. ¿Qué?
Ah, No, lo que pasa es que en ese momento nosotros ya nos ¿Todo el habíamos mismo casado. día? Sí, todo el mismo día. El mismo fotógrafo, todo. Ay, buenísimo. Está bueno. Tirando arroz y después comiendo torta. Totalmente. Buenísimo. No, no, Juntaba ahí no. No hay perdice nada. Le cambiamos el vestido de novia por el vestidito corto de. Ahí va, y a servir pizza. Más o menos. Más o menos. Y no, se dan dos cosas. Una, que nos habíamos casado y obviamente lo habíamos compartido con la familia muy inmediata, que había podido ir hasta California. Y yo soy muy apegada a mis primas y bueno, a toda mi familia extendida, ¿no? Y queríamos como que compartir eso, y en realidad lo que hicimos acá fue una ceremonia de renovación de votos, de los votos matrimoniales, con toda mi familia acá. Y también Teo cumplía 1 año. Entonces, y las vacaciones no es que yo me venía 3 meses de vacaciones a Uruguay. Entonces, nada, fue muy gracioso. Hicimos la renovación en realidad de votos en la playa, sacamos fotos, disfrutamos ese momento y después subimos a la casa y en la casa teníamos todo el jardín con todo el cumpleaños infantil, con los animadores y todo. Así que fue 2 por 1. Bárbaro. Ahí va. Y Los chiquitos de la familia como no entendían mucho. Estoy yendo, mamá, ¿por qué me estoy vistiendo así para el Pero cumpleaños? el cura se disfraza de payaso ahora, dice. ¿Qué está haciendo? Los chiquitos de la familia siempre, vamos al casamiento de Karina o al cumpleaños de Teo. Las dos cosas. Ahí va, las dos cosas. A las dos cosas, todo, mi vida. Todo 24 La horas. tía Karina se le ocurrió... La tía Karina. ¿Cayó? ¿Se te ocurrió o cayó? Decía. No, en realidad se dio, pero fue muy gracioso porque, bueno, nada. Lo único que hice fue decir... Queríamos hacerlo de la renovación de votos y nunca habíamos compartido eso. Yo dije, pero si lo único que necesitamos es la playa. Mi madre fue fiscal por mucho tiempo, que haga mamá la ceremonia porque sabe hablar protocolarmente. Y la renovación de votos... Y el tío Cacho es cura, así que entra. Y nosotros, bueno, nada, vamos a decirnos, esto es como todo, ¿no? Es como estar en vivo en las noticias. Yo no voy a escribir mi renovación de votos. No, yo no. Yo acá te voy voy a ser dec- protagonista. Va a salir lo que salga y nada, y de los 2 vestidores, agarré uno de los vestidos de novia. La tiene con los 2 vestidores. Algo tiene con los 2 vestidores. Marcó una época. O sea, Marco, me faltó no me una- digas que, es que vivir sola es medio ridículo, ¿no? Tener ¿Adquiriste ese una apartamento sola por los 2 persona. vestidores? No. ¿Eh? ¿Adquiriste ese apartamento No, por los 2 alquilé vestidores? ese apartamento porque Más quería como 10 veces tener... que dice Sí, los 2 no, vestidores. No sí, sé por qué. excelente. Algo raro hay. Lo raro es Dos que... no. vestidores. Una historia. Bueno, es que Juanpi de vestuario de Canal me debe entender. Nada, tengo mucha ropa y se me complica siempre dónde ponerla. Pero no, el apartamento en aquel momento lo alquilé porque quería tener un cuarto de huéspedes en vez de tener un apartamento, un solo dormitorio. Entonces, como era de 2 dormitorios, tenía 2 Ahí va, bien. vestidores. Ahora sí, ahora se entiende. Ahora se entiende. Pero una sola persona viviendo. Y bueno, está. Y Bueno, huéspedes. está bien. Exacto. No, te quería hacer una pregunta que me quedó colgada. Cuando vos te enfrentaste la primera vez de estar en Telenoche, digo, yo te soy sincero, la primera vez que te escuché, porque yo no te conocía. Pausa. Mi familia me está contestando acá. Punta del Chileno, Karina. La playa. La playa Punta del Chileno. Está. Y no fue Y yo que Karina, fue dije- como una atención. Y no fue Cari. Llamada atención. Karina. Karina, escúchame una cosa, escuchá, Karina. Extraña. Fuerte. Bueno, es que mi familia vive en Punta del Este, entonces. Está bien, está bien. No, y te quería decir, yo sinceramente no te conocía. De verdad. Dime. Para le mando un saludo a la familia que está Un saludo escuchando. a la familia, una Que fuerte sea- aplauso. Que van a escucharnos ahora el lunes Todos a los viernes días. a las 12 hacemos lo que podemos a las 14. Exactamente, todos los mediodías, Ahí ¿verdad? va. No, la primera vez que yo sinceramente no te conocía, me resultó raro, digo, la nueva conductora con ese acento a CNN. Digo, ¿a vos te pasó que la gente te dijo, ¿por qué habla de esta manera? ¿O te costó volver? Porque ahora no sos la misma que empezó hace 1 año y medio, ¿me explico? Ajá. Yo me doy cuenta, por lo menos, cuando veo el informativo. Soy más uruguaya. Claro, ahora sos más uruguaya. Te soy sincero, te digo la verdad. Gracias, Ahora sí, gracias, pero al gracias. principio era bravo decir, digo, ¿qué estoy mirando? ¿La CNN o Telenoche 4? Ajá. Digo, ¿a vos te ha pasado? ¿Alguien te comentó lo mismo o no? Me comentaron al principio, obviamente a mí no me llegaba como algo negativo, pero bueno, está. Una vez más, así como lo hice en Los Ángeles
empatía, y cuando decimos empatía significa que mi rol es brindar la información para que cada uno en su casa después tome la decisión que le parezca más acertada basada en tener toda la información. Entonces, somos un canal, somos un vínculo. Entonces, si no me estás prestando atención, porque estás prestando atención a cómo se pronuncia la S mucho, Claro. que por ejemplo es una de las cosas No, es que a mí fue muy gracioso. Yo cuando estaba en Los Ángeles, en un momento me decían, no, es que Karina se come las heces. ¿Cómo que me como las heces? Ay, no puede ser. Claro, pero es que en realidad los uruguayos nos comemos las heces. Sí. Porque el uruguayo siempre te va a cuestionar. Vos hagas todo bien, pero vas a hacer algo mal. No te van a decir, qué bien que hiciste. No, hay algo que hiciste mal. Entonces, es como Morena, hizo 7 goles, rompe penal. la- Ahí está, ¿cuál 7 goles? Rompe penal. 7 goles, pero erraste el penal. Pero Es igual. penal. Por favor. No, pero entonces nada, es una cuestión de justamente, la intención no es distraer a nadie, Claro, claro. sino informar. Ahí va. Y bueno, nada, volví con mi amiga Gabriela Lopetegui. Acá. Ahí Exacto. va. Y empezamos a comernos las heces, no, mentira. Ay, no. Y ahí te dijo. Pero no, sí, y después en realidad era una cuestión mucho, en realidad lo mío era mucho de cuando estás rodeada de gente así, terminás hablando un poco colombiano, un poco Claro. puertorriqueño, Sí, sí. un poco salvadoreño, y también, digo, y de hecho terminás cocinando así, comes un día, o sea, Sí, sí. hasta, yo qué sé, una de las cosas que yo más hacía era comida turca porque tenía una amiga turca, entonces está, o sea, Mirá. y lo terminás, digo, podés ir y decir, no, a mí yo como Martín Fierro todos los días Claro. y chao, o abrirte y bueno, y absorber un poco de todas las cosas. Yo voy a hacer una de las últimas porque no sé qué Sí, sí, tratamos. sí. Yo le quiero hacer la última después de. Dale. ¿Qué cosas notás cuando nosotros escuchás uruguayos o nosotros mismos, no sé, que se queja de tal cosa de Uruguay, esto está mal, esto de aquello está mal, y vos llegás con otra perspectiva y capaz que lo ves, no sé, ¿cuál es tu visión? ¿Está todo tan mal como nosotros vemos? ¿O está todo tan bien aquello que nosotros vemos, pero capaz que para vos no? ¿Me explico? Sí, y en realidad lo que veo es que por ahí, que te puede pasar en cualquier ciudad del mundo también, en cualquier sociedad, pero no, como es el dicho americano de siempre, allá te dicen el pasto está más verde en el jardín del vecino, ¿no? Uruguay es un excelente lugar para vivir. Tenemos muchísimas bendiciones, tenemos muchas cosas que están bien, más allá de qué gobierno esté de turno, Uruguay en sí. Entonces, porque Uruguay es la gente, y la gente, cuando lo ves, es solidaria. Y yo sé que a veces estamos todos, no, porque acá nadie te ayuda y acá esto. A mí no me ha pasado eso. Yo sigo enamorada de los uruguayos en el sentido de la conexión, después que conoces muchas comunidades. Y sí, por ejemplo, yo adoro a los hermanos mexicanos, por ejemplo, que se vio cuán solidarios son entre ellos y cómo se apoyan y todo lo demás, y cuán luchadores son. Pero los uruguayos también, y los uruguayos para criar un hijo, por ejemplo, que fue la decisión nuestra. Nuestra decisión se basó, hablo de la decisión de mi marido y mía, como familia, fue para darle el cariño de la familia, ¿sí? Porque él, si no tenía a los abuelos más cercanos, estaban en Miami a 5 horas de vuelo. Claro. Y darle los primos y los tíos y bueno, toda la contención que tiene, pero también darle Uruguay, que para mí darle Uruguay implica, por ejemplo, que mucha gente se puede quejar, ay no, porque en Uruguay para cualquier empleo tenés que ser hombre orquesta. A mí eso me parece fascinante. Prefiero ser hombre orquesta y saber cómo armar y desarmar todo el motor de un auto que solamente apretar una tuerca. Entonces, bueno, son decisiones. Por ahí alguien dice, no, yo la verdad quiero pasarme toda mi vida solamente sabiendo cómo apretar una tuerca, llegar el viernes a casa y no saber cómo funciona el resto del motor. Hay muchas cosas que, bueno, el Uruguay natural para nosotros
O sea, es fundamental. Cada vez más en los países desarrollados, para tener lo que acá accedes en tu casa cotidiana. Yo ahora, por ejemplo, tengo el árbol, el jacarandá, lleno de pájaros, ¿no? Tendría que vivir a 2 horas y media de donde trabajo para no estar en una ciudad tan grande y demás. Claro. Resumidas cuentas, entiendo el uruguayo por ahí pesimista, y es muy bueno también, porque el uruguayo pesimista lo que es una persona crítica, que eso también es una cosa buenísima de los uruguayos. Soy como muy optimista, no veo bien en todos lados. Está bien. Muy bueno, más. Lo vamos a traer más seguido. Excelente, hacemos lo que podemos. Ahí va. 55 minutos pasando de el mediodía. Te voy a hacer la última pregunta más o menos breve. A mí hay algo que me llamó la atención. Por ejemplo, este año recibiste el Iris a la Revelación. Fue un premio lindo, ¿no? Un par del año Que también. ahí va, está contenta, está bárbaro. Digo, pero ¿cómo es que te den un premio Revelación en tu país cuando trabajaste 10 años en la CNN? Bueno, pero yo creo que la revelación fue la misma, como dicen, el aha moment, ¿no? Ah, el también momento, puede ser. ajá, de que, bueno, eso lo dicen mucho allá Sí. en Estados Unidos los gurús motivacionales, ¿no? Que ellos te dicen de tu revelación es cuando llegaste al momento Ahí va. de O sea, este es mi destino. Y bueno, entonces yo lo tengo como eso. Como que caíste y Caí- eso es la novedad. Y bueno, pero yo lo tomé como que la revelación en realidad, ese año, ese en mi vida fue el aha moment. Ahí va. No por tu labor de tu trabajo, porque basta experiencia. Tenía que ser trayectoria. Claro, La ahí va. revelación. Por eso te digo. Bueno, Ahí pero va. para el mercado uruguayo es una revelación que llegara. Está bueno. Está Y bien. bueno, Está bien. la revelación. Karina, Seguiremos, pero lamentablemente Tenemos que no cortar. da el más el tiempo. Es excelente. Excelente. Tenía que inventarlo, tenía que hacer el mío. Algo tenía que Tenía que decirlo porque si no era yo. Excelente. Muy bien, muy bueno. Muy Me bueno. gustó. Eso No, bueno. sí. Porque me tiro esos chistes y no me gusta No, mucho, no, pero hay que me gustó. fumarlo de lunes a viernes. Lo último te vamos a pedir. Lo último, lo que hacemos, ¿viste lo que escuchaste en la pausa recién? Que te llamó la atención. Tenés que decir, a partir de este momento, soy Karina Dalmás y escucho Hacemos lo que podemos. Soy Karina Dalmás y escucho, hacemos lo que podemos. Excelente. Muchísimas gracias. Igual que Muchísimas gracias, Telenoche. Karina. Igual que Telenoche. Tremendo. Tremendo.